Escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo. Hoy hemos invitado a nuestros estudios a Asier de Artazas, economista, experto en marketing y también a punto de terminar su formación como psicólogo y ya está aplicando estos conocimientos de economía. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. El motivo de la invitación es que está preparando un interesante curso que se va a impartir el 25 y el 26 de junio en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y ya se han interesado otras cámaras de comercio del archipiélago para impartir este curso, que tiene por título Técnicas de vanguardia para actuar y maximizar resultados, píldoras de psicobusiness. Asier de Artazas, en estos momentos, ¿alguien se está preocupando de cambiar este tipo de cuestiones en las empresas? Bueno, pues realmente de forma directa no, pero sí es cierto que hay una inquietud, ¿no? y un interés por mejorar los resultados, por plantear las cosas de forma diferente, con lo cual de forma indirecta pues sí es algo que la gente tiene presente, y cuando lo conoce le genera mucha expectación. Porque se habla, por ejemplo, mucho de aumentar la productividad de los trabajadores, pero parece que eso se hiciera con una varita mágica, ¿no? Y dijera, venga, vamos a aumentar la productividad de los trabajadores, y no es así, ¿no? Sí, no, realmente, bueno, en mi caso, tras, pues en su día sacar la carrera de empresariales y marketing y realizar pues algún máster en consultoría de empresas y muchos cursos y formaciones, me di cuenta que el valor añadido estaba en las personas, ¿no? Que había una parte de la empresa que podía ser la administración, otra la producción, que más o menos eran cuantitativas y objetivas, pero realmente la materia gris, el apartado ambiguo y más complicado eran las personas. Entonces, bueno, pues el saber gestionar toda la psicología de estas era crucial, y entonces, bueno, pues la productividad está directamente relacionada con las personas y por tanto con su psicología, y cuando más se dominen estos temas, pues más fácil se puede conseguir un resultado interesante. Usted que ha estado en varias empresas y algunas de esas empresas del archipiélago, sobre todo si nos centramos en cómo funcionan las empresas en Canarias, ¿en qué tendrían que mejorar? Bueno, la verdad es que son muchas las cosas. Realmente en cualquier campo se puede crecer, ¿no? Pero hay un concepto bastante importante, que para poder obtener resultados hay que actuar, y para actuar hay que comprender. Entonces, para comprender hay que tener cierto fondo teórico. Es decir, lo que es nuestras experiencias, nuestras intuiciones forman parte de ese conocimiento, pero al final pues suelen ser un poquito más ambiguas. Entonces, el profundizar en ellas y el dominarlas mejor, pues te permite encontrar pues más puntos de mejora, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que el formarse un poquito desde una visión siempre muy práctica de gente pues que es directiva, que ha vivido en la misma silla que ellos, que ha encontrado las mismas dificultades, a veces poco valoradas, pero importantes, del día a día, de lo que es la relación dentro de la empresa, lo que es el perder una venta que estaba ya ganada, pues todas esas cuestiones se ven de una forma muy aplicada y muy parecida a lo que vive uno, y es realmente la fórmula, ¿no? En Canarias, que tenemos muchas empresas familiares, y muchas veces la segunda generación casi sí que se ve obligada a llevar las riendas de la empresa, aunque no tenga por qué tener los mismos conocimientos empresariales que la primera generación. ¿Qué dificultades supone esto? Sí, no, la verdad es un campo de aplicación tremendo, ¿no? Todo lo que es la sucesión familiar, de hecho, pues Yes, ¿no? Mi empresa pues lo trabaja intensamente, porque lo que es la comunicación, pues uno de los factores claves, ¿no? La comunicación, quitándole todo tipo de puntos de distorsión no relacionados realmente con la actividad empresarial, sino pues cuestiones más emocionales, y bueno, pues de la relación propia de un padre y un hijo, pues al final se transmiten muchísimo en el día a día y hacen muy difícil esa sucesión, con lo cual pues es un factor clave, ¿no? El tener en cuenta todos los elementos que pueden estar contaminando y distorsionando la fluidez en la sucesión y en la gestión, y pues en un nuevo estilo directivo generalmente muy diferente al previo, ¿no? Porque por mucho que sea hijo del dueño, no tiene por qué tener los conocimientos necesarios para llevar una empresa, ¿no? Sí, y puede no tener que tenerlos o puede tenerlos, ¿no? Se dan todo tipo de casos, ¿no? Generalmente lo que suele venir es algo diferente, pendiente de pulir, pero al ser diferente, pues es donde empieza a generar esa distorsión que comentamos, y bueno, pues cuando incluyes pues los factores propios de un padre y un hijo que durante toda la vida pues han tenido roles muy diferenciados en la vida personal, pues lo hace ya tremendamente difícil, ¿no? Bueno, estamos en una encrucijada clave, y sobre todo con unos datos y de perspectivas económicas muy negros, muy negativos. Basta ver el pronóstico que ha hecho la COE de que vamos a llegar a 400.000 desempleados en esta tierra, ¿no? Mucha gente se plantea dónde están las alternativas económicas para salir de esta crisis, para que se pueda generar empleo. Usted, que ya conoce un poquito el terreno en el archipiélago,
¿se puede tocar otros palos, otras actividades económicas que nos ayuden a salir de esta crisis? Bueno, realmente yo creo que más que soluciones completas, absolutas, fáciles, que resuelvan la situación, pues tocando solamente dos teclas, pues posiblemente no las haya, ¿no? O sí las haya, pero que el camino sea más fácil, ¿no? Es decir, el desarrollo y el potencial de mejora en todos los negocios es altísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues la famosa premisa de que si seguimos haciendo las cosas igual que como las estamos haciendo, pues nunca vamos a encontrar nuevos caminos y mejoras. Gracias a Dios, lo malo y lo bueno es que las cosas no están del todo bien hechas o tienen potencial de mejora, con lo cual no estamos en un punto que ya lo estamos haciendo todo perfecto y no sabemos cómo mejorar, ¿no? Entonces, bueno, es un factor. Luego otro factor al final que tiene Canarias es que vive mucho de la exportación, ¿no? Exportación en sentido teórico, que es todo el turismo, que al final se está vendiendo un producto en el exterior, ¿no? Entonces depende de otras economías. Otras regiones de España, ¿no? Como el País Vasco, pues también están enfocándose así durante ya tiempo y están viviendo la crisis en unos niveles de paro muchísimo más bajos, ¿no? Prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final mercado hay y lo que tenemos que hacer es pues todo ese potencial de desarrollo, pues realizarlo, buscar nuevos caminos y, bueno, cambiar siempre la perspectiva, que siempre es muy comentada pero no es muy aplicada, de que realmente hay que ir a la base del negocio, a la esencia, ver realmente qué necesidad estamos resolviendo, queremos resolver y de qué maneras se pueden resolver, como estamos haciendo ahora, y de otras maneras diferentes que generen nuevas oportunidades. Estamos hablando con Asier de Artaza, que es economista, experto en marketing. A mí me gustaría preguntarle, porque ayer cuando analizábamos esos datos y la letra pequeña de esos datos, de que llegaremos a 400.000 desempleados en el archipiélago, pues apuntaba como principal causa la caída del consumo. El consumo sigue cayendo. Las empresas que lo están pasando mal en estos momentos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué alternativas tienen, Asier? Hombre, pues la verdad es que vuelve un poco la respuesta anterior, ¿no? Yo entiendo que no hay grandes secretos. Hay que ver dónde está la necesidad, cómo se resuelve esa necesidad de la mejor manera. Muy importante, dónde está el valor añadido, es decir, porque lo haya hecho muchos años, no tengo ningún derecho a continuar en el mercado, sino tengo derecho si realmente mi aportación en la economía, a través de mi producto o mi servicio, aporta algo que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Entonces es lo que hay que entender muy bien, ¿no? Y si no, pues estás condenado a desaparecer. Entonces hay que buscar cuáles son esos puntos, dónde está el valor añadido, dónde la gente ve esa aportación por la cual está dispuesto a pagar y trabajar sobre ella. Porque lo que sí está claro es que si siguen haciendo lo mismo esas empresas, ya sabemos qué meta tienen, ¿no? Claro, lógicamente ante una reducción del mercado utilizando las mismas premidas, pues una reducción de la actividad, de los ingresos, recortes de plantilla y demás, ¿no? Con menores compras, consecuencias subsidiarias en proveedores y... Ya sabemos que el tejido empresarial mayoritario de Canarias son las pequeñas y medianas empresas. ¿Puede ser una solución las fusiones? Sí, desde luego que sí. Al final todo lo que puedan ser sinergias y aportación de conocimiento y, bueno, pues siempre cuatro ojos ven más que dos, ¿no? La verdad es que hay muchísimas oportunidades. Yo en el día a día de mi trabajo me encuentro que es interesantísimo la cantidad de conexiones que puede haber entre empresas que juntas pueden sumar más de cuatro, ¿no? O sea, que 2 más 2 sean 5, ¿no? Y sí, la comunicación y la actitud y la vista hacia adelante todavía se conserva bastante proteccionismo y una actitud un poco como de defensa, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es atacar, ¿no? Es decir, la casa está ardiendo. Entonces, otra cosa es que estén dispuestas a fusionarse, ¿no? Y a perder un poco ese protagonismo del dueño y que tendría que ceder parte de ese protagonismo, ¿eh? Bueno, realmente tampoco es necesario fusionarse, ¿no? Al final es lo que comentábamos antes, hay que encontrar el valor añadido. Entonces hay que unir dos fuerzas para producir una fuerza resultante mayor, ¿no? Que ellas de forma independiente. Entonces, a través de acuerdos, contratos, se pueden llegar a cuestiones súper interesantes de nuevas sociedades sin que nadie pierda el protagonismo o sea proporcional a la aportación de cada uno o lo que sea más interesante, ¿no? Así esta semana ha sido y será durante unos días seguro protagonista José María Aznar con esa petición que ha hecho Mariano Rajoy de que baje los impuestos y que cumpla con su programa electoral. Si Asier de Artaza fuera asesor de Mariano Rajoy, ¿qué le recomendaría? ¿Que le hiciera caso a José María Aznar? Bueno, la verdad es que son cuestiones que tienen muchísimas variables, ¿no? Interrelacionadas y a veces son difíciles de responder, ¿no? Sí es cierto que la visión de atacar directamente a los impuestos frena el consumo, con lo cual a corto plazo en la hoja de Excel te sale el resultado muy bien, pero en realidad no se está sembrando nada, ¿no? Con lo cual de forma muy equilibrada y con mucho sentido común y viendo muy bien cuáles son las áreas más sensibles, pues sí que hay que aligerar cierto nivel de impuestos para que realmente se desarrolle la actividad y se pueda generar a corto o medio plazo más productividad, más empleo y demás, ¿no?
En términos generales, yo creo que la ciudadanía tiene la sensación de que alguien nos tiene que sacar de la crisis, ¿no? Una decisión de los gobiernos, una decisión de Bruselas, pero ¿asumimos todos parte de ese protagonismo que podríamos tener en salir de la crisis? Sí, hombre, yo la verdad es que siempre pienso que hay dos mundos, ¿no? El macro y la realidad, el micro, ¿no? Que va por la línea que comentábamos antes de las pequeñas empresas, empresas familiares, pequeñas actividades, sinergias, y realmente es donde estamos el 90% de la gente, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos tenemos que enfocar es en eso, ¿no? En realmente hacer mejor lo que hacemos, tener una actitud muchísimo más positiva. Tampoco el mundo se ha parado, se ha reducido, pero la gente sigue comprando, sigue saliendo, sigue yendo de vacaciones, o sea, sigue habiendo actividad. Lo que pasa es que es más reducida. Entonces, bueno, lo que tenemos que tratar es de ser muy ingeniosos y entrar ahí, colarnos y generar de alguna manera riqueza, ¿no? Lo que pasa es que captar esa poquita cuota de mercado que queda o que fuera, tenemos que ser bastante ingeniosos para dar con el producto estrella, ¿no? Sí, bueno, al final el factor estratégico y de planificación y de reflexión pues es un poquito la clave, ¿no? La gente pues tendemos por naturaleza a resolver los asuntos más urgentes en vez de los más importantes, ¿no? Si nuestra empresa se nos está poco a poco desviando, pues lo más importante es que desvía, ¿no? No responder a 50 emails o a no sé cuántos proveedores. Entonces, el dedicar un tiempo asegurado a ese replanteamiento es fundamental, y evidentemente lo que comentábamos, no hay una gran fórmula ni tampoco una situación muy clara, ¿no? Sino que hay que bucear por la situación. Bueno, aquellos que se hayan quedado con ganas de seguir escuchando a Asier de Artaza, economista experto en marketing, que recuerden que va a impartir un curso en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y probablemente en más cámaras de comercio del archipiélago el 25 y el 26 de junio. Asier de Artaza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Son las 10, las 9 en Canarias. Última hora. Cadena COPE. Estar informado. La bolsa ha empezado bajando un 2%, caída importante, arrastrada entre otras cosas por el desplome de la bolsa de Tokio, que ha de Madrid. Fernando Mañueco. En estos momentos el índice IBEX 35 retrocede un